Hemos planteado en la clase anterior una serie de problemas acerca de la sustancia misma y vamos a proceder a considerar hoy el primero de ellos. Me refiero al problema que queda planteado ya en algo tan conocido como el hecho de que la palabra usía en Aristóteles tiene una doble referencia. Porque usía se dice como usía primera y como usía segunda. Usía primera como Sócrates, usía segunda como hombre. Cuando hablamos de usía primera, hablamos de una usía singular y concreta que tiene realidad de sujeto sustancial. Y cuando hablamos de usía segunda, hablamos de una usía específica o genérica que se da realmente en sujetos sustanciales singulares, pero siendo común a una pluralidad de ellos. Es claro que esta doble significación de la usía no es por equívoco. Porque si bien estamos hablando de dos dimensiones distintas de la usía, en ambos casos usía significa la esencia o la substancia. En el primero, la esencia o la sustancia singular y concreta, que es este hombre o este otro hombre. En el segundo, la esencia o sustancia en que consiste ser hombre. Ser hombre es un ser sustancial porque es algo a cuya esencia le compete ser en sí. Y ser Sócrates es un ser sustancial, primero que nada por lo mismo, porque es un ser a cuya esencia le compete ser en sí. Se trata de dos aspectos del en sí, de un en sí singular y de un en sí que puede ser común a muchos singulares. En el vocabulario filosófico más común en castellano, pero pasa lo mismo en el latín escolástico, al en sí singular inconcreto y concreto en general lo llamamos sustancia, mientras que al en sí específico o genérico lo llamamos en general esencia. Pero
aquí tenemos que hacer una aclaración. Si esencia se entiende como la quiditas, o sea, la quiridad de algo, esencia se puede decir analógicamente del ente sustancial y del ente accidental. Porque así como hay una quiditas del hombre, hay una quiditas de la blancura, o de la locuacidad de un hombre. Porque cualquier accidente, como determinación que es, y en cuanto que lo es, tiene cierta quiditas. Es decir, cierta determinación constitutiva del accidente, de ese accidente, por el que el ser blanco se distingue del ser negro o del ser rojo, y la locuacidad se distingue de la parquedad o de la cualidad de hablar confusamente. Cada una de esas determinaciones accidentales tiene su quiditas, que puede llamarse su esencia. Por eso, en vocabulario escolástico, se distingue la esencia sustancial de la esencia accidental, entendiendo por esta segunda la determinación constitutiva de cualquier determinación accidental. Hecha esta salvedad, volvemos al problema de que la sustancia tiene una doble dimensión, para empezar a decirlo de algún modo, o un doble aspecto que aparece en ese hecho de que el término usía en Aristóteles significa de modo complejo. Está la usía, o sea, el ser esencial, sustancial, en que consiste ser Sócrates, y está la usía, o sea, el ser esencial, sustancial, que consiste en ser hombre. Y el problema que la realidad nos impone, ¿cuál es? Es un problema que está en la realidad y que el vocabulario de Aristóteles recoge y refleja adecuadamente. El problema es que estos dos aspectos o dimensiones de la usía, si bien se dan juntamente, no son idénticos. En este hombre se da el ser Sócrates y el ser hombre. Pero es claro que no es lo mismo ser Sócrates que ser hombre. Sócrates es un sujeto singular de naturaleza humana. Y esa naturaleza humana que estoy nombrando allí es algo de orden sustancial. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a la definición primaria de la usía, o sea, del ser esencial sustancial. La usía es aquello a cuya esencia le compete ser en sí. Mientras que cualquier determinación accidental es algo a lo que le compete ser en la usía, darse en ella, pero nunca ser en sí. El ser hombre es un ser en sí, y por lo tanto es un ser sustancial. La sustancialidad del ser hombre la veo realizada en Sócrates, en Pedro, en Juan, en María.
pero no se identifica ni con el ser sustancial de Pedro, ni con el de Juan, ni con el de María, ni con el de Sócrates. Porque todos ellos comparten esa usía segunda, para decirlo también según el sentido común, ¿no? Esto es una cosa que se entiende fácilmente, ¿no? Si yo hablo de 4 seres humanos distintos, advierto que son sustancias singulares realmente distintas. Pero al mismo tiempo advierto que poseen, decimos en el lenguaje corriente, la misma naturaleza. En cualquiera de ellos puede ser que su ser esencial es ser hombre. Pero también que su ser esencial es ser Sócrates, Pedro, Juan o María. Estamos ante un hecho real que nos muestra que en toda realidad sustancial concreta que captamos en la experiencia real, hay una cierta composición, una cierta complejidad real también. Que consiste en que su ser, esta sustancia real, singular y concreta, es al mismo tiempo ser esta sustancia, este ser sustancial, este ser esencial, sustancial, que trasciende esa singularidad. ¿Por qué? Y porque está abierto a otras singularidades. Aquí estamos topándonos con una composición que hay en las sustancias, pero que no es ya la de la sustancia con lo accidental, sino algo que es inherente al ser sustancial mismo. Es una composición o es una complejidad de la substancialidad. El hecho real está en que existen sustancias singulares que esencialmente son una naturaleza, una sustancia, una esencia. Hay 2 planos de unidad distinta. Hay un ser uno esencialmente en cuanto a la esencia específica o genérica, y hay un ser uno sustancialmente en el orden de la sustancialidad singular. Entonces lo que tenemos aquí es una composición entre sustancialidad singular y sustancialidad común. El ser sustancial singular y el ser sustancial común se dan en la misma realidad y de alguna manera componen en ella. Cada cosa es una sustancia singular, pero es una sustancia singular de cierta naturaleza, decimos. Y al decir de cierta naturaleza estamos aludiendo a que es una sustancia no singular, sino común. A este singular y a otro y a otros, a un número metafísicamente indefinido de otros, con tal que esos otros sean de la misma naturaleza común, de la misma esencia que es este singular. A veces cuando preguntamos por la esencia de una cosa, en realidad la respuesta que damos se refiere a la usía segunda. ¿Cuál es la esencia de Pedro? Y ser hombre. ¿Cuál es la esencia de esa cosa singular que hay frente a mi casa? Y ser árbol, y más específicamente ser un tilo. Ahora bien, esa
esencia que estoy nombrando no es otra cosa que la esencia sustancial común. Aquello que hace que este singular sea un hombre o un tilo o un perro, ¿no? O un trozo de granito. Al mismo tiempo, cuando yo pregunto, ¿dónde se da realmente el ser hombre? Tendré que decir, en este hombre, en este otro hombre, en Sócrates, en Pedro, en María. Ahí se da realmente el ser de naturaleza humana. Ese ser de naturaleza humana tiene concretud singular y es por lo tanto aquello en que se realiza el ser hombre. Adviértese que esto es el hecho con que se topa nuestra inteligencia. No nos encontramos en la realidad con el ser hombre específico. No. Nos encontramos con Pedro, con Juan, con Sócrates, con María. Pero también nos encontramos en la realidad con que Pedro, Juan, Sócrates y María son de la misma esencia. Participan de un mismo ser esencial, sustancial. Si nosotros el término esencia lo reservamos a la esencia sustancial específica o genérica y el término sustancia a la esencia singular, insisto que la denominación aristotélica es la misma para los dos casos, usía. Usía primera, usía segunda. Y por eso en buen lenguaje escolástico también se habla de esencia primera, esencia segunda, o sustancia primera y sustancia segunda. Sustancia allí está dicho como sinónimo de esencia. Esto es de esencia sustancial o esencia a la que le compete ser en sí. No sustancia como sujeto de accidentes. Pero el término sustancia se puede usar en los dos sentidos. Porque si yo traduzco la usía primera y la usía segunda por sustancia primera y sustancia segunda, de esas dos sustancias hay una que es real sujeto de accidentes y otra que no es sujeto real de accidente alguno, porque es una determinación específica o genérica que se da en este o en aquel sujeto sustancial concreto. Obviamente que al pensarla, el ser hombre, yo puedo pensar también las determinaciones accidentales que se dan en el hombre, y en ese sentido es sujeto de los accidentes, ¿no? Esta dualidad de la usía o de la esencia sustancial es lo que podemos llamar composición del sujeto sustancial y la naturaleza común. Cuando digo sujeto sustancial, digo la sustancia singular y concreta, que es sujeto real de determinaciones reales. Lo que se llama también, en término latino, el suppositum, o sea, el supósito de una naturaleza. Pedro, Juan, Sócrates, María, son supósitos de naturaleza humana, o sea, sujetos sustanciales de naturaleza humana.
Decir sujeto sustancial, en cierto sentido es redundante, hago esta aclaración puramente terminológica, pero es una expresión que se usa porque sujeto se dice también en el vocabulario filosófico en muchos otros órdenes. Hablo de sujeto gramatical, de sujeto lógico, de sujeto de una disciplina o ciencia. Y en cualquiera de estos casos, sujeto no es el sujeto sustancial. Subjectum y substancia, en principio, son traducciones latinas de hipóstasis y hipokeimenon, ¿sí? Así que esos dos términos los usa Aristóteles como sinónimos y los intercambia, según el caso, ¿no? Ambos, hipóstasis y hipokeimenon, pueden traducirse por substancia o por sujeto, substancia, subjectum en latín. Subjectum sería el equivalente literal de hipokeimenon y substancia de hipóstasis. Cuando decimos que hay una composición real entre el sujeto o el supósito y la naturaleza común, ahí ya estamos suponiendo otra equivalencia terminológica, que es la equivalencia entre esencia y naturaleza, ¿no? Así como llamamos supósito a la esencia singular y concreta, Sócrates, llamamos también naturaleza a la esencia común, o sea, a la esencia específica o genérica, hombre, árbol, perro, oro. Cualquiera de esos seres que he nombrado, ¿nombra qué? Y nombra una especie o género de cosa. De cosa sustancial, sí. Por lo tanto, estoy hablando de una esencia sustancia, pero segunda. Y lo propio de la esencia sustancia segunda es ser común a una multiplicidad de singulares. Cuando decimos que hay una composición aquí, no estamos diciendo que sean dos cosas separables entre sí, como una cosa y otra cosa, sino dos dimensiones distintas que se dan en la realidad de la cosa, pero de tal manera que no se pueden identificar una con la otra. Por supuesto que este hombre no sería este hombre si no fuese hombre. El supósito no puede pensarse prescindiendo de la naturaleza que posee o prescindiendo de cualquier naturaleza. Si tuviese otra naturaleza ya sería otro supósito, porque sería el supósito de otra sustancia. Y si no tuviese ninguna naturaleza común, no sería supósito alguno, porque sería nada. Adviertas entonces que son dos dimensiones reales de una cosa real, pero que se distinguen claramente entre sí. ¿Por qué? Y porque no es idéntico el ser este hombre que el ser hombre. Porque este hombre, Sócrates, es realmente distinto desde otro, Pedro. Y sin embargo, los dos son hombres. Aquí es evidente que tenemos un admirable problema, ¿no? Porque estamos ante una realidad que constituye de alguna manera un misterio para nuestra inteligencia.
En la tradición de la filosofía hay diversas problemáticas que giran en torno a esto que estoy diciendo. Un primer nudo de problemas es lo que se conoció tradicionalmente, sobre todo en la escolástica, como las cuestiones de los universales. Las cuestiones de los universales giran completamente en torno a este problema. Porque si las repasamos, ¿no?, nos damos cuenta que todas ellas están girando en torno a este asunto. En la isagogué porfiriana se plantean tres cuestiones. La primera, sí, los géneros y las especies, o sea, la esencia o sustancia segunda, existe solo en el mero entendimiento o existe también en la realidad. Y ahí ya tenemos un primer planteo ontológico, ¿no? Ontológico pues se refiere al modo de ser de la usía segunda, o sea, de la naturaleza común. El segundo problema es el de si, existiendo en la realidad, tienen existencia corpórea o incorpórea. Y el tercero, el de si tienen existencia en las realidades físicas o separadamente de ellas. Se trata claramente de tres problemas ontológicos referidos a ¿qué? Y a los géneros y las especies, es decir, a la naturaleza común, a la esencia sustancial segunda. Pedro Abelardo en el siglo XII añadió una cuarta cuestión, a saber si el nombre que significa una tal esencia común seguiría teniendo significado aun cuando no existiese ningún singular de esa esencia, ¿o no? Este ya no es propiamente un problema ontológico, sino un problema acerca del lenguaje y su significado. Y en la primera cuestión de Porfirio va implícito un problema que tampoco es ontológico, sino metafísico reflejo o gnoseológico, como se quiera decir, a saber si las determinaciones sustanciales universales existen solo en el entendimiento. Primero, ¿tienen carácter cognitivo o no? Y segundo, si lo tienen, ¿cuál es su fundamento? Recordemos que toda la problemática del nominalismo gira en torno a esto. Porque nominalismo consiste en el error que niega que exista un fundamento real
del universal que está en el pensamiento. Y además reduce el universal que está en el pensamiento a un universal no inteligible, sino sensible. Ahora bien, sostener que la universalidad es algo solamente de los nombres, o sea, de las palabras, o de las ideas, mal hablando, o sea, o de las imágenes que están en la imaginativa, o de los conceptos que están en el entendimiento, es de alguna manera negar la realidad. O sea, todas esas posiciones, reducir la universalidad al nombre, o reducirla al concepto, o reducirla a una imagen, pasan por alto el hecho de que la formación en la imaginativa de fantasmas abstractos y la formación en la inteligencia de conceptos universales tiene su fundamento en la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que repugna hasta el saber vulgar y el sentido común pretender que Pedro y Sócrates no sean realmente seres de la misma naturaleza. Pero si Pedro y Sócrates son seres de la misma naturaleza y esa naturaleza los diferencia realmente del perro de Sócrates o del canario de Pedro, que no son seres de la misma naturaleza, salvo genéricamente como animalitos, porque específicamente no son de la misma naturaleza, uno es un canario, el otro es un perro. Pretender que no es la realidad misma la que genera en nuestra inteligencia y en nuestra imaginativa conceptos de alcance universal, imágenes generales, es desconocer la realidad. Atribuir la universalidad solamente al modo de conocimiento es convertir al conocimiento en la producción artificiosa de algo que en rigor está impuesto por la realidad. Lo que quiero decir con esto es que una ontología realista no puede admitir ni el nominalismo ni un pseudoconceptualismo sensorialista que redujese los términos o las nociones universales a una pura agrupación de rasgos accidentales parecidos. Que esa es la tesis nominalista. ¿Está claro? ¿Por qué formamos una noción de hombre que puede llamarse concepto, pero en realidad nos remite a unas determinaciones sensibles y por lo tanto no es concepto sino una imagen? Y porque Pedro, Juan, María se parecen a los sentidos, presentan imágenes de sensación externa parecidas, entonces les damos el mismo nombre, los agrupamos bajo una misma denominación. Esa denominación se asocia a una imagen vaga, que no es la imagen perceptual, sino la imagen desleída que aparece en la imaginativa,
Dice que ahí necesariamente, cuando se admite que la única realidad es el singular como singular, todo lo que se aparta del singular pasa a ser una cosa borrosa, confusa, en lugar de ser la captación de algo que también está en la realidad y cuya captación es hasta cierto punto incluso más elevada en el orden del conocimiento que la captación de la singularidad misma. Porque de hecho el poder formar una imagen general de las cosas implica un conocimiento que permite el reconocer las cosas, aún en el animal, y el funcionamiento de la estimativa en relación con especies o géneros de cosas. O sea, es una perfección vital, no es una imperfección. Y es una perfección porque las cosas singulares pueden participar de la misma naturaleza. La problemática ontológica real es en rigor la de qué tipo de ser tienen esas esencias específicas o genéricas. No la de si son o no son. Porque negar su existencia es ir contra la evidencia empírica. Es tan evidente a la luz de la inteligencia humana que existe esta sustancia singular que llamó Sócrates, como que Sócrates es, en cuanto a lo que es, a su esencia, lo mismo que es esencialmente Pedro, a saber, hombre. Si no partimos de aquí, estamos pasando por alto la realidad misma. Lo que hay que explicar, y ahí sí viene la problemática de la que sí hay que hacerse cargo en sentido realista, es qué tipo de entidad tiene el sujeto o supósito de tal naturaleza y la naturaleza que se da en ese sujeto o supósito. Y en qué sentido las dos cosas componen entre sí. La otra problemática clásica que está vinculada a este tema es la de lo que se llama el principio de singularización o el principio de individuación. Las cuestiones acerca de los universales parten de la evidencia de la existencia de las sustancias singulares. Entonces se cuestionan acerca de los géneros y las especies. El problema de la singularización e individuación parte de la evidencia de la naturaleza común. Y lo que pregunta es, ¿qué es lo que singulariza a este supósito en la naturaleza humana? ¿Qué es lo que hace que Sócrates sea un supósito y Pedro sea otro supósito? Cuando he dicho la problemática de la singularización o individuación, he usado dos términos distintos. Y aclaro que esos dos términos pueden usarse bien como sinónimos, bien por contradistinción. Podemos entender singular e individual como sinónimos. La sustancia singular o individual es la usía primera. La naturaleza común es la usía segunda. Y cuando hablo de naturaleza común, hablo de una determinación esencial, sustancial, que puede darse en más de un supósito. Siempre.
Acá ya advierto una problemática que es otra, y ya la vamos a considerar inmediatamente. Pero una cosa es que de hecho se dé la naturaleza común en una multitud de supósitos, y otra cosa es que pueda darse, aunque no se dé, en una multitud de supósitos. Porque aunque no nos estuviese dado la experiencia que el ser hombre se diese en más de un supósito, el ser hombre puede darse en más de un supósito. Eso es lo que podemos llamar el problema de la multiplicabilidad numérica o plurificabilidad numérica de una esencia sustancial. Que es otra problemática que la de la individuación o singularización. Pero ahora vuelvo a esos dos términos. Singular e individuo pueden darse como sinónimos, o pueden contraponerse sistemáticamente, porque se puede llamar individuo al singular en especie corpórea solamente, y singular a la usía primera de cualquier naturaleza. Esa es la terminología de Santo Tomás, por ejemplo. Por eso en la terminología tomista el problema de la individuación es un problema físico propiamente, mientras que la singularización también se da en el orden de los seres puramente espirituales. Para que se entienda lo que estoy diciendo, recordemos que, según Santo Tomás y sus discípulos, el principio de individuación es la materia signata quantitate. Por lo tanto, cuando hablamos de individuo, hablamos de algo que pertenece a algún tipo de ser material. Esto no quiere decir en modo alguno que no haya singularidades en el orden espiritual. Si pensamos los seres angélicos, cada ángel es una singularidad. Claro. Aunque no se diga en la terminología propia de la escuela tomista un individuo, porque es una singularidad en un orden de ser puramente espiritual, y por lo tanto no está individuada. Es un singular que agota su especie, como dice Santo Tomás. Pero ahí habría la cuestión de qué es lo que singulariza. No lo que es principio de individuación, sino lo que es principio de singularización. Porque es claro que cuando dice que el singular angélico agota su especie, no está entendiendo que el singular angélico es una especie abstracta, como un concepto subsistente, ¿no? No está diciendo eso. Está diciendo que tiene una singularidad de orden distinto a la singularidad de los seres materiales o corpóreos, cuya singular es individual a partir de la materia. Se tome la terminología que contrapone individuo a singular, o se entienda ontológicamente en principio, lo cual resulta más sencillo para empezar, singular e individuo, en sentido sinonímico, la sustancia singular ¿cómo se singulariza a partir de la naturaleza común?
Una primera tentación sería responder por sus accidentes, pero advierte que acá no estamos hablando en modo alguno de la accidentalidad. Estamos hablando de dos dimensiones del ser sustancial. Lo que preguntamos acá es qué hace de este hombre un singular en la especie humana. Si recurriésemos a la enumeración de una colección de accidentes, estaríamos diciendo que la sustancialidad concreta se constituye por la accidentalidad, lo cual es inaceptable desde el punto de vista filosófico, porque no es el ser del accidente el que constituye el ser sustancial, sino el ser sustancial el que hace que existan los accidentes, a partir de la potencialidad de la sustancia concreta, empezando por los accidentes propios, que, adviértase, son los mismos en cualquier sustancia concreta de la misma especie. Porque los accidentes propios no son del individuo o del singular, sino de la naturaleza común. A saber, en el hombre, el ser sociable, el ser educable, el estar dotado de logos, etcétera, etcétera, y todas las potencias naturales que son propias, la inteligencia, la voluntad. Estamos hablando acá de un problema que hay que situar en su propia línea, que es la línea del ser substancial. Cuando se dice, vuelvo a la tesis de la individuación de Santo Tomás, que en una especie de orden físico el principio de mediación es la materia, eso es una continuidad de la tesis de Aristóteles, ¿verdad? Que Santo Tomás, sin embargo, complica y refina al mismo tiempo, porque no dice simplemente la materia, como dice Aristóteles. ¿Y qué es lo que hace que, en lugar de existir el perro, el hombre, exista este perro y este otro perro y este otro perro, este hombre, este otro hombre y este otro hombre? A eso Aristóteles contesta la materia. Santo Tomás, dije, complica y refina no solo la respuesta, sino el problema mismo. Primero, porque distinguirá y dirá que no es lo mismo lo que hace existir este perro o este otro perro que lo que hace existir este ángel y este otro ángel. Porque la respuesta de la materia vale para los perros, pero no vale para los ángeles. Y segundo, porque lo que individua a este perro y a este otro perro no es la materia sino la materia signata quantitate, o la materia designada, delimitada en cuanto a la cantidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa esto? ¿Qué es la materia? Adviértese que esa tesis sobre la individuación está en dependencia del principio de composición ilemórfica. A saber, la explicación del cambio sustancial en las cosas físicas implica que hay un principio constitutivo, que es la forma sustancial, y un coprincipio, que es la materia prima. De esto ya hemos hablado en filosofía de la naturaleza. Ahora bien, según el enfoque de Aristóteles, lo que hace que
una multitud de individuos tengan la misma usía segunda es la forma. Y lo que hace que sean este individuo o este otro individuo, o sea, este supósito o este otro supósito de esa usía segunda, o sea, esta usía primera o esta otra usía primera, es la materia. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo ahí? De alguna manera está diciendo que si la forma existiera en sí de por sí, sería común. Pero al componer con la materia, hace que exista este supósito y este otro supósito y este otro supósito, pero con la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque la forma es la misma. ¿Cómo la forma es la misma? Claro, la forma en cuanto determinante de la naturaleza. No la forma que es constitutiva de esta sustancia individual, tendríamos que decir, ¿no? Sino la forma especificante. Sí, pero la forma especificante es la forma que tiene este singular. Pero hay una única forma. O hay una multitud de formas. En cuanto preguntamos eso, ya hemos entrado en un problema ontológico evidente. ¿Es una sola la forma? ¿O es una sola la naturaleza común? Adviértase que pretender que fuese una sola forma sustancial implicaría lo que suele llamarse el realismo de los universales en los siglos X, XI, XII de la tradición escolástica, ¿no? A ver, si hay una única forma universal, habría en el fondo una única sustancia, de la cual los individuos serían como manifestaciones. Ese es el realismo que, según los resúmenes de Pedro Abelardo, sostenía Guillermo de Champeaux. No hay más que una sola sustancia humana. No hay más que una sola sustancia perro. No hay más que una sola sustancia oro. Y los distintos individuos no son más que manifestaciones parciales de esa misma y única sustancia. Que se distinguirían por sus accidentes, pero no sustancialmente. Pero como muy bien sostiene Pedro Abelardo en su discusión con Guillermo de Champeaux, eso es absurdo. Porque precisamente el sujeto del cambio es la sustancia singular y concreta. Y la que empieza a existir o cesa de existir, sustancialmente, es ella. Por lo tanto, la forma que compone con la materia es distinta realmente para esta sustancia y para esta otra sustancia. Porque una puede seguir existiendo mientras la otra cesa de existir. Uno podría pensar, bueno, la única forma común ha dejado de informar esa porción de materia. Pero ahí está el otro problema, y es que la sustancia singular y concreta es, como todo real, el sujeto también permanente de los cambios accidentales que le acaecen. Y si los individuos no fueran más que accidentes de una única sustancia, los cambios de un individuo tienen que ser los mismos de los cambios del otro, y eso es lo que no pasa, porque un individuo puede cambiar accidentalmente de una manera y el otro de otra. Pero además tendríamos el problema de por qué existe un individuo bajo una forma y cesa de existir bajo esa forma si la forma persiste.
De ahí surgen una multitud de absurdos, que son los que Pedro Abelardo señala en la discusión. He presentado esta problemática de la individuación y de la forma en relación con la materia, para que se advierta que el problema en realidad no es un problema meramente de orden físico, es un problema siempre metafísico. Si nosotros entendemos que la forma no es una forma universal y común, única para todos los singulares, sino la forma de este y la forma de este otro, como principio determinante y actuante de cada sustancia singular, primero nos hacemos cargo de nuevo de la realidad, frente a esa desviación que significa el realismo de los universales. Así como es una desviación de la realidad el nominalismo, también lo es el realismo de los universales, en el sentido que acabo de decir. Y ahora se nos plantea un nuevo problema. Si la forma o principio determinante de esta sustancia singular y de esta otra sustancia singular es la misma en cuanto a determinación, pero es distinta en su entidad numérica, tiene que haber un principio que no sea ni esta forma ni esta otra forma, por el cual son la misma forma. Y acá es donde aparece otra problemática ligada a nuestra cuestión, que es la de la forma trascendente. Porque este problema que acabo de decir es el problema del que se hace cargo Platón. Si este singular y este otro singular, teniendo su determinación constitutiva propia como sustancia en sí, son este hombre y este otro hombre, la forma de este hombre es el alma de este hombre, la de este otro es el alma de este otro hombre, dos principios ónticamente distintos en la realidad y singulares como el todo del cual son forma. Está claro lo que digo, ¿no? Esta forma sustancial y esta otra forma sustancial son coprincipios eventualmente con la materia en una sustancia física, ¿no? Pero en sí la forma de este singular y la forma de este otro singular son formas igualmente singulares. Pero si las formas son singulares, por un lado, parece que no resulta del todo claro por qué la materia sea el principio de singularización o de individuación. Y segundo, hay que explicar cómo esta forma real y esta otra forma real, que son distintas ónticamente entre sí, hacen tanto de esta sustancia como de esta otra, de este supósito y de este otro al que constituyen intrínsecamente, supósitos de la misma naturaleza. Y entonces aparece el problema de la forma que es anterior al singular, pero no inmanente a él, sino trascendente. A través entonces de estas distintas cuestiones que hemos señalado, aparece esa triple instancia del universal, según la denominación de Santo Tomás, ¿no? Hay un universal posterior a la realidad, así el que se forma por conocimiento en nuestra inteligencia o en nuestra imaginación, según nos refiramos al plano del conocimiento intelectual o del conocimiento sensitivo. Ese es post-rem. ¿Es post-rem? ¿Qué quiere decir? Que es posterior a la realidad conocida, que es la que le da fundamento. Pero si la realidad conocida le da fundamento, entonces hay un segundo universal, el universal in re, es decir, en la realidad de la cosa. La naturaleza humana en Pedro, en Juan, en Sócrates, en María.
esa naturaleza está singularizada en cada uno de ellos. No se da en la realidad de los entes finitos, o participados, para llamarlos ya con su nombre, sino singularizada. Pero es algo que está en la realidad de las cosas singularizadas. Es su esencia, es su forma esencial, común, es su naturaleza común, y habrá que ver qué tipo de entidad tiene y cómo. Que está singularizada es seguro. Que se da en la realidad también. Es esta doble afirmación que hay que atenerse como lo que nos impone la evidencia realista. Y lo que el filósofo tiene que tratar de explicar es cuáles son los principios y causas de eso, de ese hecho. Pero ese hecho es inexplicable si no nos remontamos, y ahora sigo la línea, al universal ante rem. Esta cosa en la que convergen la usía primera y la usía segunda no es una cosa incausada, precisamente porque es compuesta, depende de. En su composición entran una naturaleza común y una singularidad que le da concretud real en el universo a esa naturaleza común. Ahora bien, tiene que haber una causa de lo uno y de lo otro. Hay un universal anterior a la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es principio de esa común naturaleza, de esa esencia específica o genérica, de esa usía segunda que se da concretizada en singulares, o sea, en supósitos de tal naturaleza. Y aquí es donde todos los grandes escolásticos, fundándose en la doctrina de San Agustín, que es una profundización y perfeccionamiento de la de Platón, sostienen el principio metafísico de las razones eternas. Es decir, esta determinación común tiene como principio una razón esencial que está en la inteligencia de la causa primera, que es la que hace existir estas cosas y las que les hace tener la esencia que tienen, como una razón esencial que puede ser creada, que puede ser hecha existir. Adviértase que esta doctrina del ejemplarismo metafísico responde a la vez al enigma que plantean dos de las cuestiones que ya expusimos. Una, si la forma de cada cosa singular es también singular, las distintas formas singulares de una especie tienen que participar de algo que las haga ser eso que son. Y por otra parte, habíamos dicho que hay otro problema, que es el de la multiplicabilidad numérica de las naturalezas comunes. ¿Por qué puede haber más de un singular de la misma naturaleza? Para eso una naturaleza es una naturaleza que no exista de suyo, sino que pueda ser hecha existir. O dicho de otra manera, que no tenga el ser, sino que pueda recibirlo. Y en cuanto puede recibirlo en esta realidad concreta, en esta otra, en esta otra, en esta otra. Y ahí tenemos la raíz en esa potencialidad para ser que tiene toda esencia finita, que de suyo no es. O dicho de otra manera, acá hay otra cuestión, ¿no?, que en la que desembocaremos más adelante, pero que sin la cual esta problemática no tiene respuesta adecuada. Una esencia a la que no le corresponda constitutivamente el acto de ser es una esencia que está en potencia de existir, pero de tal manera que ningún acto de ser agota esa potencia.
porque al ser participada en el ser, el acto de ser es finito. Y esa esencia, en cuanto participable por múltiples singulares o por múltiples supósitos, está siempre como en potencia de llegar a existir. En este otro, en este otro, en este otro. Y eso afecta de alguna manera a toda esencia finita, pero no a la esencia singularizada. Adviértase. El problema de la singularización ahí no está del todo resuelto. Como no está resuelto el problema de si la esencia común agota la esencialidad. Ahora vuelvo al principio. ¿La esencia común es toda la esencialidad? Cuando uno pregunta ¿qué es una cosa? Pareciera que sí, porque respondemos ¿con qué? Y con la esencia común. ¿Qué es esto? Un ser humano. ¿Qué es esto? Un perro. ¿Qué es esto otro? Un tigre. Y ya contestamos. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Sócrates. No le pregunté quién es, le pregunté qué es. Me diría cualquiera, ¿no? Que no haya estudiado filosofía. No le pregunté quién es, le pregunté qué es. Y un hombre, bien, se queda en paz, ¿sí? Yo le nombro a Pítulo. ¿Quién es Pítulo?, me pregunta. Y yo le contesto, un perro, y se queda tranquilo. ¿En qué quedamos? En el otro caso, preguntaba ¿qué es? Y yo le tuve que contestar, es un hombre. Pero en este caso preguntó ¿quién es? Y yo le contesté, es un perro. Y le pareció bien, ¿no? ¿Quién vino ayer? Un hombre, sí, pero ¿quién? Pedro. Ah, bueno. ¿Quién pregunta por quién? ¿Y qué es quién? ¿Quién? Es el supósito. Pero ¿quién también es lo que es? ¿O no? Si me preguntan quién y yo digo un hombre, ¿y cómo se llama? Y no sé. Pero he contestado bien entonces. ¿Quién vino? Un hombre. Nunca se va a entender el hombre específico. Porque el hombre específico ni va ni viene a ninguna parte. Así que vino un hombre, ¿no? Claro, sí, pero este hombre, sí, un hombre singular y concreto, que son los hombres que van y que vienen sobre la tierra. Bien. Cuando yo pregunto quién es y me contestan por la naturaleza de la cosa, de alguna manera ya están contestando. Porque quién es, y es un supósito de tal naturaleza. Esa es la respuesta completa. Claro. De ordinario, cuando damos por sentada cuál es la naturaleza, estamos hablando de hombres, y preguntamos quién, ya no preguntamos quién completo, estamos preguntando el quién singular, y entonces contestamos con el nombre propio, ¿no? O con alguna relación que lo singularice. Es Pedro, es el hermano de Felipe, es el hijo de Amalia, etc., ¿no? Entonces, lo singularizamos y hemos contestado quién. Allí quién preguntaba por el supósito, no preguntaba por la usía segunda, que se daba por supuesta. Hay quien pregunta ¿cuál hombre? No cuál en el sentido de con qué cualidades, sino de los supósitos humanos, ¿cuál? Es decir, ¿qué singular de esta naturaleza humana de la que estamos hablando o que estamos dando por supuesta? Hago esta reflexión sobre el qué y el quién en el lenguaje vulgar para que se advierta que aún la gramática de las lenguas naturales, de los lenguajes que manejamos, están reflejando esta problemática, ¿sí? Es una problemática de la realidad, no es un invento caprichoso de nadie. En el ser de la sustancia o de la esencia sustancial hay una doble dimensión que llamamos usía primera y usía segunda. Lo que tenemos que hacer el esfuerzo de entender es qué es cada una de ellas en relación con la otra, es decir, cómo se comparan la una con la otra y qué le da a cada una de ellas al ente sustancial. Porque bajo distintos puntos de vista pareciera que la una es más importante que la otra. Claro,
¿Por qué? Y porque, por un lado, tenemos la usía primera. La importancia de la usía primera es que la usía primera es la que real y concretamente existe. Sí, señor. Pero, por otro lado, tenemos la usía segunda. Y la importancia indudable de la usía segunda está en que pone a cada cosa en su especie. La hace ser eso que es y no otra cosa. Le da su ser esencial. Sí, señor. Porque Pedro y Juan y María son singular y por lo tanto concretamente distintos como entes sustanciales, pero son entes sustanciales de la misma naturaleza, y eso hace nada más y nada menos que tengan una naturaleza en común, que sean partícipes del mismo ser esencial. Eso no lo pone la singularidad, eso lo pone la usía segunda o la naturaleza común. Ahora lo que tenemos que tratar son las distintas tesis acerca de cómo se relacionan entre sí. Naturaleza común y usía primera. O dicho de otra manera, la esencia común, específica o genérica, y la esencia, sustancia singular y concreta. Vamos a tratar de considerar en la próxima clase las distintas tesis a este respecto que nos permitirán profundizar toda esta problemática y llegar a alguna conclusión al respecto.